Bendiciones, bienvenidos una vez más a la serie La adoración y la alabanza a Dios. Amén. El tema que trataremos a continuación se titula La voz, el instrumento vocal para alabar a Dios. Amén. A continuación tendremos unas palabras de oración. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, delante de ti, Señor, clamamos a ti y nos encomendamos en tus manos para presentar este tema, que tú nos dirijas por tu Santo Espíritu. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hay algo particularmente sagrado en la voz humana. Su armonía y su rasgo sentimental, suave e inspirado por el cielo, excede todo instrumento musical. La música vocal es uno de los dones que Dios ha dado a los hombres, un instrumento que no puede ser igualado, y menos aún superado cuando el amor de Dios abunda en el alma. El cantar con el espíritu y el entendimiento es además una gran adición a los servicios devocionales en la casa de Dios. Mensajes selectos, tomo 3, capítulo 46. Amén. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Salmo 69:30. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa nuestro Dios. Salmo 147:7. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago 5:13. Amén. El alma puede ascender al cielo en las alas de la alabanza. Dios es adorado con cánticos y música en las mansiones celestiales, y al expresarle nuestra gratitud, nos aproximamos a la adoración de las huestes celestiales. El que ofrece sacrificio de alabanza me glorificará. Presentémonos pues con gozo reverente. Camino a Cristo, página 104. Qué importante, como nos dice esta cita, que el alma puede ascender al cielo en las alas de la alabanza. Amén. Es indispensable entender que debemos aproximarnos a la adoración celestial. Si cantamos adecuadamente, veremos el cumplimiento de esta cita. Ascenderemos al cielo en las alas de la alabanza. Amén. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Salmo 66:8. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Salmo 98:5. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Isaías 24:14. Amén. Salmo 22, versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué tenemos que cantar alabanzas a nuestro Dios? Porque Él habita entre las alabanzas de su pueblo. Amén, amén, amén. Primera de Crónicas 15:27. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenanías. Era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Primera Crónicas 25:7. Y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Vemos en estos versículos que en el pueblo de Israel tenían maestros de canto y levitas que eran instruidos en el canto para la adoración a Dios. Qué importante que hoy el pueblo de Dios goce de la bendición de hermanos maestros de canto que instruyan a los niños y jóvenes para alabar al Dios. Amén. La música es creación de Dios, no es un invento del hombre. Todo lo que el hombre ha hecho en su historia es descubrir los patrones musicales creados por Dios y reproducirlos a través de la voz humana o a través de instrumentos musicales. Pero la música es de origen divino y, a juzgar por el lugar tan prominente que Dios le ha dado a la música, tanto en su creación como en su palabra, tal parece que tenemos razones suficientes para llegar a la conclusión de que Dios
ama la música. Amén. Amén. Él no solo llenó su creación de música, sino que ha dado al hombre una capacidad sorprendente, extraordinaria. La voz humana, el instrumento musical más versátil que existe. Amén. Dios ha organizado maravillosamente la voz humana, hasta el punto que en la garganta y los pulmones hay 14 músculos directos que pueden emitir hasta 16.000 sonidos diferentes. Y además, hay otros 30 músculos indirectos, de los cuales se ha calculado que pueden emitir más de 173 millones de sonidos. Libro La música y el canto en el culto congregacional de Sugel Michelin. De hecho, muchas veces nosotros bromeamos con los mexicanos, los puertorriqueños, los cubanos, los chilenos, porque decimos que ellos tienen un cantadito. Todos los mensajes son musicales y todos los seres humanos cantan cuando hablan. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a nuestro canto, pero aún el lenguaje humano es musical. La voz humana sigue siendo el instrumento musical más versátil. Cuando Pablo y Silas fueron golpeados y encarcelados en Filipo, dice en Hechos 16:25 que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Por más terribles que sean nuestras circunstancias, Dios sigue sentado en su trono. Amén. Él sigue siendo sabio, bueno, misericordioso, amante y fiel. Amén. Amén. Y cuando un creyente eleva su voz en alabanza, independientemente de las dificultades que tenga a su alrededor, está proclamando su confianza inquebrantable en que Dios es bueno y en que para siempre es su misericordia. Amén. Algunos creyentes se rehúsan a cantar porque su voz no es hermosa. Estos deben saber que el Señor recibe sus alabanzas por medio de Cristo, independientemente de su voz. Pablo nos dice en Efesios 5:18 al 19, que antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, no solo los que tienen buena voz. Y continúa diciendo, y alabando al Señor en vuestros corazones. Y allí dice simplemente que una de las manifestaciones visibles del control del Espíritu en nuestras vidas es que cantemos alabanzas. Amén. Amén. Pero alguno protestará citando, ¿y qué de Colosenses 3:16? Porque allí dice que debemos cantar con gracia. Sí, pero eso no se refiere a la gracia que algunos tienen de cantar bien, con buena voz, sino que el texto dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, ya que la gracia de Dios operó en nuestros corazones. Ahora alábenle por esa gracia. Todos los que han sido salvados por gracia, por esa misma gracia, ahora pueden cantar alabanzas a Dios. Cantemos para deleitar los oídos de Dios. Todo lo que se necesita es un corazón creyente y una garganta dispuesta a darle a Dios la gloria debida a su nombre. Amén. Esto es todo lo que usted necesita. Amén. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Mateos 21:16. Dios le dio a usted la capacidad de cantar, porque Él quiere expresamente que le alabemos cantando. Amén. Él se deleita cuando su pueblo le canta. Amén. Pero no meramente por un placer estético como el que nosotros podemos tener al ir a un gran teatro y oír un buen concierto musical. No, Dios se deleita en el canto de su pueblo, Amén. porque en este canto reflejamos su imagen en nosotros, Amén. proclamamos su gloria y nos relacionamos con Él en una dimensión más plena de amor y comunión íntima. Amén. Nuestro Dios no solo creó la música, sino que se revela a sí mismo en su palabra como un ser que también expresa sus emociones cantando. Dice en Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti,
poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. Amén. Cuando los seres humanos cantan con el espíritu y el entendimiento, los músicos celestiales recogen el acorde y se unen en el canto de acción de gracias. Amén. Aquel que nos ha otorgado todos los dones que nos habilitan para ser obreros juntamente con Dios, espera que sus siervos cultiven sus voces para que puedan hablar y cantar en forma que todos entiendan. No se necesita cantar fuerte, sino con entonación clara, pronunciación correcta y dicción distinta. Dediquen todo tiempo al cultivo de la voz para que la alabanza a Dios pueda ser cantada en tonos suaves, claros y no con un tono chillón o rudo que ofenda el oído. La habilidad para cantar es don de Dios. Usadla para su gloria. Amén. La voz humana que canta la música de Dios con un corazón lleno de gratitud y agradecimiento es para Él mucho más agradable que la melodía de todos los instrumentos musicales que han sido inventados por manos humanas. Carta 2, año 1892. Amén. La voz humana es la música. El canto silábico es un estilo musical donde a cada sílaba del texto le corresponde una única nota musical. Por ejemplo, vamos a ver el aleluya de Händel. La palabra aleluya tiene 4 sílabas. A, le, lu, ya. Son 4 sílabas. Entonces, serían 4 notas. Una nota por cada sílaba. Y ahora lo vamos a cantar. Sería así. Aleluya, aleluya. Eso es lo que vemos en la partitura que está en la imagen. Los melismas se usan hoy en día en diversos géneros musicales como un adorno vocal que consiste en cantar varias notas con una sola sílaba, creando un estilo de canto melismático en contraste con el silábico que explicó David. Los melismas se emplean para expresar emoción y mostrar habilidad técnica. Su uso correcto implica no abusar de ellos para no agotar al público. El melisma es mucho más que una simple melodía breve. Es un recurso vocal expresivo u ornamento que tiene una larga historia, que ha jugado un papel importante en la música desde la antigüedad hasta nuestros días. En la imagen en la pantalla podemos ver el himno El Señor resucitó, el cual comienza con el canto silábico normal, una nota por sílaba, de la siguiente manera. El Señor resucitó. A partir de ahora, notemos cómo comienza el melisma, donde con la misma sílaba abarcamos varias notas. Aleluya. ¿Notaron cómo fue la misma sílaba para varias notas? Aleluya. Como vemos en la partitura de la imagen, esta es la forma correcta de interpretar los melismas ordenadamente, que estén escritos incluidos en la partitura del himno, no en forma improvisada. En las culturas antiguas, este tipo de técnica musical se usaba para provocar un trance hipnótico en los oyentes, lo cual era útil para los antiguos ritos de iniciación mística, como los misterios eleusinos. Este estilo se puede encontrar todavía hoy en parte de la música india y árabe, en la música occidental, en el canto gregoriano, incluido el canto barroco, el flamenco y el gospel. El melisma se presenta también con frecuencia en la música popular de Medio Oriente y aparece en África. Cantantes como Mariah Carey, Beyoncé, Christina Aguilera,
han popularizado esta técnica en la música moderna. Más recientemente, artistas como Ariana Grande, Demi Lovato han llevado los melismas al pop contemporáneo con gran maestría. También en la música urbana, algunos cantantes han incorporado melismas en sus interpretaciones, aportando un estilo único. El melisma es un recurso vocal expresivo u ornamento, un don que Dios nos regala para cantar, pero debemos usarlo de forma correcta, porque como ya vimos, mal usado ha servido para la gloria del mal. El compositor de música Johann Sebastian Bach, en lugar de dejar que los cantantes improvisaran ornamentos, melismas y lo usaran de forma incorrecta, prefería componerlos explícitamente en la música. Esto significa que los melismas se integran en la composición musical y debían ser interpretados exactamente como estaban escritos. Esto nos indica que lo correcto es que el melisma que cantemos en los himnos deben estar escritos en la composición musical del mismo. Los melismas u adornos vocales improvisados en aquellos himnos que no se integran en la composición musical de la obra desarman al himno y lo modifican, llaman la atención y distraen al oyente hacia la exaltación del cantante, sacándolo de la inspiración del autor y de la espiritualidad del canto. A continuación, escucharemos ejemplos de himnos cantados. En el primer ejemplo, escucharemos el himno Yo me rindo a Él, cantado de la forma en que fue compuesto, apropiado para el culto. Escuchemos. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo. En el segundo ejemplo, escucharemos el mismo himno Yo me rindo a Él, cantado de forma melismado, con ornamentos improvisados, los cuales no se escribieron en la composición original del himno. Escuchemos. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Aquí pudimos escuchar en el primer ejemplo el himno cantado de la forma que fue escrito, pero ya en el segundo ejemplo último que escuchamos, el himno ha sido cambiado o desfigurado al utilizar los melismas improvisados, haciendo exaltar más al cantante que a Dios mismo. En Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 45 nos dice: usted asume actitudes que no son dignas, utiliza toda la potencia y el volumen que puede de la voz, ahoga los acordes más finos y las notas de las voces más musicales que las suyas. Estos movimientos corporales y esa voz desagradable y alta no constituyen ninguna melodía ni para los que escuchan en la tierra ni para los que escuchan en el cielo. Tal forma de cantar es defectuosa y Dios no la acepta como una melodía perfecta, suave y dulce. No existen exhibiciones semejantes entre los ángeles como las que he visto a veces en nuestras reuniones. Esta clase de notas desagradables y gesticulaciones no se ven en el coro angelical. Sus himnos nos rechinan en los oídos. Sus cantos están muy lejos de agradar al coro angelical. Imagínese a usted mismo en medio del grupo angélico elevando sus hombros, destacando
sus palabras contorsionando su cuerpo y elevando su voz hasta su máximo volumen. ¿Qué clase de concierto y de armonía hay en una exhibición tal hecha delante de los ángeles? Una voz sensual. ¿Es correcta para alabar a Dios? Una voz sensual, al cantar, se caracteriza por ser suave, cálida y segura, usando técnicas como el control diafragmático para un flujo de aire constante, modulación del timbre, pausas estratégicas y un vibrato particular, creando una conexión emocional profunda que atrae al oyente. Esta voz tiene un tono bajo distintivo y una calidad áspera, que le da un sonido único y sexy. Puede usar su voz para transmitir diversas emociones, desde seductoras hasta poderosas. Aquí podemos ver donde dice que tiene un tono bajo y una calidad áspera. Se refiere a cuando el cantante expresa su canto como susurrando, como hablándole al oído al oyente. Muy interesante. En Isaías 23:15 nos dice: cantará Tiro canción como de ramera. Las rameras no solo hablan como rameras, sino que también cantan como rameras. La misma suavidad que escuchamos en el hablar sensual de este tipo de mujer es la que muy probablemente escucharemos en las alabanzas sensuales. En el libro El arte del rock and roll habla de los trucos vocales que usaba Elvis Presley. Al suavizar la voz, en ciertos pasajes, él podía crear un efecto personal que hacía que las mujeres del auditorio sintieran que él les estaba cantando directamente a ellas. Y de esa manera, Elvis Presley invadía lo que algunos psicólogos llaman la zona íntima de sus oyentes. Esa zona puede ser invadida por la voz si se usa en una forma sensual e insinuante. Pero esa sensualidad es totalmente inapropiada en la adoración de un pueblo santo dirigido a un Dios santo. Eso no es apropiado. Es interesante que muchos que se llaman cantantes cristianos usen esta técnica. Es como dice alguien, con la letra le dicen a las personas ven a Jesús, y con la música y el estilo vocal musical le dicen ven, baila conmigo. No todos los estilos de canto musicales son apropiados para proclamar la gloria de Dios o incluso para manifestar el gozo de nuestra salvación. Libro La música y el canto en el culto congregacional de Sugel Michelin. A continuación escucharemos un ejemplo de una alabanza cristiana cantada con una voz sensual. Ven alma cansada a Cristo, ven alma turbada y ve, te consolará en medio del dolor, en su paz descansa hoy. Mateo 5:16. Dejad resplandecer vuestra luz, de tal manera que la gloria sea para Dios, en lugar de ser para vosotros mismos. Amén. Si se os dirigen alabanzas, bien podéis temblar y avergonzaos, porque se ha frustrado el gran propósito. No se ensalza a Dios, sino al siervo. Testimonios para la Iglesia, tomos 4, página 394. En el libro Evangelismo, página 372, nos dice: en algunas de nuestras iglesias he escuchado solos que eran inapropiados para el servicio de culto en la casa de Dios. Las notas prolongadas, los sonidos peculiares tan comunes en el canto de ópera no agradan a los ángeles.
Estos se complacen en oír los sencillos cantos de alabanza expresados en un tono natural. Ellos se unen con nosotros en los cantos en que cada palabra se pronuncia claramente en un tono musical. Participan en las melodías cantadas con el corazón y el espíritu y el entendimiento. Amén. Ahora escucharemos un pequeño fragmento de la ópera Tosca de Puccini, año 1900, un ejemplo de cómo era el canto de ópera, el cual nos habló la hermana Elena de White, para que podamos escuchar a lo que ella se refería. Escuchemos. En la cita que leímos del espíritu de profecía nos decía: en algunas de nuestras iglesias he escuchado solos que eran inapropiados para el servicio de culto en la casa de Dios. Las notas prolongadas y los sonidos peculiares tan comunes en el canto de ópera no agradan a los ángeles. La pregunta es, si en el tiempo que fue dada por Dios esta enseñanza por medio del don profético, ese tipo de canto, la ópera, era inapropiado para el servicio de culto, los estilos musicales pop y los sonidos peculiares de música cristiana contemporánea moderna que hoy se escuchan en las iglesias, ¿serán apropiados para el servicio de culto? Es que nosotros, los seres humanos, no nos ubicamos que los cantos profanos y seculares que se cantan en el teatro, en el cine, en el auditorio, en las películas, etc., no son apropiados para el culto. Y hoy encontramos iglesias que se han conservado en la manera correcta de cantar alabanzas a Dios. Pero en muchas otras iglesias se está cantando canciones con letras cristianas, pero su música contiene acordes disonantes, discordantes, desarmónicos, que responden a la música secular, que no se ajustan a las leyes en músicas para el culto, que no son apropiadas para la adoración de un Dios tan santo. Entonces, ¿por qué es tan importante que cantemos de forma apropiada en la iglesia? El espíritu de profecía nos dice: cuando los seres humanos cantan con el espíritu y el entendimiento, los músicos celestiales recogen el acorde y se unen en el canto de acción de gracias. Amén. Nos preguntamos, ¿podrán los músicos celestiales, que solo cantan acordes melódicos y armónicos, recoger esos acordes disonantes y unirse a nuestros cantos? ¿Usted sabe por qué Dios se deleita cuando sus hijos le alaban cantando? Porque sus cantos es una manifestación de la obra del Espíritu de Dios en nuestro ser. Y tanto en Efesios 5:19 como en Colosenses 3:16, Pablo dice que los creyentes se enseñan y exhortan unos a otros mientras cantan al Señor. Esa debe ser nuestra meta cuando cantamos. Esa es la forma correcta en que tenemos que cantar. Y Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Amén. En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Amén. Amén. Entonces, cuando cantamos con melismas improvisados, sensual, sincopado, disonante, discordante, etc., no estamos cumpliendo la acción de enseñar, exhortar y amonestar unos a otros como nos pide la palabra de Dios, ¿no? Los ángeles, estos se complacen en oír los sencillos cantos de alabanza expresados en un tono natural. Evangelismo, página 372.
Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Jonás 2:9. Amén. A continuación, escucharemos una alabanza cantada de forma apropiada para el culto, un canto que es una oración, como nos enseña nuestra hermana Ellen de Guay, que nuestros cantos tienen que ser como una oración. Amén. Abre mis ojos a la luz de tu salud, de tu verdad, que con mis manos pueda alcanzar de tu amor la libertad. Padre, te pido en humildad que escuches esta petición, pues por Jesús te pido hoy tu bendición. Abre mis labios para hablar de tu amor y santa paz. Mi corazón que pueda gustar de tu palabra el solaz. Padre, te pido en humildad que escuches esta petición, pues por Jesús te pido hoy tu bendición. En conclusión, en este tema hemos estudiado la voz, el instrumento para alabar a Dios, un don que Él nos ha regalado para su gloria y adoración, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Él se deleita cuando su pueblo le canta, Amén. se goza en las alabanzas de sus hijos, porque en el canto reflejamos su imagen en nosotros. También estudiamos formas de cantar que son inapropiadas para el culto y que Dios no las acepta porque Él es un Dios santo, y nos dijo: dejad resplandecer vuestra luz de tal manera que la gloria sea para Dios en lugar de ser para vosotros mismos. Si se os dirigen alabanzas, bien podéis temblar y avergonzaros, porque se ha frustrado el gran propósito. No se ensalza a Dios, sino al siervo. Mas cuando nos humillamos y cumplimos el gran propósito de Dios, de ensalzarlo como Él es digno de toda gloria y honor, el alma puede ascender al cielo en las alas de la alabanza. Amén. Dios es adorado con cánticos y música en las mansiones celestiales, y al expresarle nuestra gratitud, nos aproximamos a la adoración de las huestes celestiales. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy con este hermoso tema, la voz, el instrumento para alabar a Dios. Deseando que sean todos los que nos oyen, los que nos ven, bendecidos con este tema, y que sea para instrucción para cada uno y que podamos glorificar a Dios como Él se lo merece. Amén. Amén. Así que bueno, que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Tiernas canciones alzad al Señor, himnos que lleven del alma la fe, y hablen muy alto del fervido amor que hay en el pecho del hombre creyente.
fuente de toda verdad. Él es la vida, la luz y el calor. Solo Él nos libra de cruel ansiedad. Solo Él